Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a un día más a un tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Amad. Siempre se los decimos, para nosotros es realmente un gusto el poder verles conectados, el poder saber que primero que nada como iglesia estamos buscando de conocer, de escuchar de la palabra de Dios, pero también que estamos buscando compartirlo entre hermanos, que todos crezcamos bajo una misma fe, en unidad, que podamos decir que nos arraigamos y sobreedificamos en la fe de la forma en la que tiene que ser. Entonces, primero que nada también es darle gracias a Dios porque nos permite tener ese tiempo, porque nos permite el buscarnos, el tener este tiempo de coinonía, aún con las situaciones que tenemos en medio de la pandemia, pero que nos permite tener este tiempo de bendición como iglesia. Y el día de hoy vamos a estar viendo los pasajes de Mateo 5, versículos 38 al 48. Y vamos a ver aquí lo sencillo que es amar a quienes nos aman, a nuestro prójimo directo que nos ama. Buenos días, hermana Mónica. Entonces, esta parte la vamos a dividir en esta porción en tres. La primera, que va a ser del versículo 38 al 42, que va a ser la ley de la retribución. Después de los versículos 43 al 47, que nosotros podríamos decir, ok, bueno, la primera porción se refiere a la ley de la retribución, pero y la segunda, pues ok, en esa segunda porción nosotros lo que vamos a hacer va a ser ver la ley del amor por nuestro prójimo. Y después en el versículo 48 vamos a ver la conclusión que nos da nuestro Señor Jesucristo como una ley de los hijos de Dios, lo que deberíamos aplicar cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, pongamos este tiempo de estudio bíblico en las manos de Dios y que sea que Él nos hable, pero sobre todo que nos ayude a tener el entendimiento, a tener corazones dispuestos, porque Dios siempre habla, Dios quisiera que siempre le escuchásemos y siempre aprendiésemos algo, pero hay veces que nosotros por alguna situación, algún afán, X o Y, también no estamos dispuestos, no estamos con un corazón dispuesto a escuchar. Entonces creo que el tema en particular hoy es bastante interesante, puede ser de mucha edificación para la iglesia. Entonces pongámoslo en oración. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites el buscarte de mañana, Señor, porque te has tenido para con bien que el día de hoy podamos despertar, estemos vivos, Señor, y damos gracias por ello, porque vemos cómo se cumple lo que tu palabra dice en Lamentaciones, que tus misericordias son nuevas cada mañana, porque no hemos sido consumidos. Grande es tu fidelidad y damos gracias por ello, bendito Padre. Y en esta hora te queremos pedir que también tú seas con nosotros, que tú abras nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, para escucharte, para que estemos atentos y sobre todo que lo pongamos en práctica en nuestras vidas, bendito Dios. Y te lo pedimos esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, como les decía, la primera parte tiene que ver con la ley de la retribución. Recordemos, estamos en es parte del Sermón del Monte. Y nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a la audiencia que tenía, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y aquí cuando está hablando de esto, pues se refiere a lo que se vivía en la ley mosaica. En Éxodo 21:14 se menciona al respecto de cómo tenían que ser las retribuciones, de la ley de la restitución. Si algo se perdía, se tenía que dar. Si algo se debía, se tenía que dar. Pero aquí la ley de la retribución se refiere un poquito más a cuestión de pérdidas. Es decir, si algo había perdido, se tenía que pagar. Si un animal se moría por causa tuya, tú lo tenías que reponerlo, tenías que pagar por ello. Entonces, cuando menciona ese ojo por ojo, se refiere a toda deuda que se tuviese con algún hermano, que fuese cumplida tal cual como fue.
Pero después, ¿qué pasa? Los maestros de la ley en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pues ellos lo llevan a casi todos los contextos. Es decir, ya no solamente a si yo tengo una deuda con un hermano, sino que todo lo que se hacía tenía que cumplirse ese ojo por ojo. Alguien tuvo un detalle contigo, cúmplelo porque lo tuvieron contigo. Alguien no tuvo un detalle contigo, sé igual porque él fue así contigo. Y entonces empezamos a ver ya esta cuestión desde tiempos de los maestros judíos, que ya había esta justicia humana, donde, pues si él me da, yo le doy. Si él no me da, yo no le doy. Si él me ama, yo le amo. Pero si él no me ama, pues yo no tengo por qué amarle, porque lo dice la ley y todavía se justificaban. Pero nuestro Señor Jesucristo les dice, pero yo les digo, ¿a quiénes? A la multitud que le está escuchando, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquí siempre pensamos en lo de la mejilla como un golpe, como violencia. Puede ser. No digo con esto que los cristianos tengamos que dejar que nos violenten. Tampoco digo que tengamos que ser parte de esa violencia. No, pero aquí el pasaje se refiere un poquito más a una violencia que puede ser como una afrenta, una ofensa. Había un tipo de cachetada en particular que se daban que no era con la parte interna, sino con la parte externa, como diríamos nosotros ahora, un cállate. Entonces, cuando se hacía con esa parte, era una ofensa, independientemente de la agresión, era una ofensa. Entonces, aquí lo que está diciendo, cuando nos hieren la mejilla derecha, implica que si te ofenden, si te insultan, si algo, estés dispuesto a recibirlo, no a tomarlo para con tu vida, pero a dejarlo pasar, no a resistir, no a rebatir, no a entrar en conflicto, sino dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo sabe algo: volver la otra mejilla. ¿A quiénes? A quienes le tildaron de glotón, de borracho, de que era hijo ilegítimo, de blasfemo, cuando le dicen que actúa por poder de Satanás, como el loco. Y esos mismos son los que le llevaron a la cruz. Y estando en la cruz, nuestro Señor Jesucristo les hace una oración por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces estamos viendo cómo, a pesar de todas esas ofensas verbales, porque también hubo físicas, recordemos cuando le avientan piedras, eso sí era un momento de una agresión física, pero en estos momentos cuando le dicen, lo tildan de blasfemo, borracho y demás, son agresiones de índole verbal, son ofensas, y él las pasa por alto. Y aún pide por estas, por todo lo que ha pasado en estos 3 años, donde los fariseos la han estado persiguiendo y le han tomado ese odio, esa enemistad tan grande, y ora por ellos. Entonces, Jesús no habla de algo, de que se deba de castigar el mal, no. Jesús deja algo bien en claro: se debe dejar a la autoridad competente, no a nosotros. Nosotros, cuánto no quisiéramos que siempre se nos hiciese justicia conforme a nuestros estándares, en el tiempo y en forma que nosotros pedimos, pero no. Aquí recordemos lo que dice Dios: mía es la venganza, dice Jehová. Entonces, cuando nosotros pensemos en una justicia que queremos aplicar, recordemos, no es de nosotros la justicia, es de Dios. Él es nuestro vengador, es quien va a ver por todo esto. Después menciona: y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, ojo, déjale también la capa. Para los judíos habían 2 situaciones. Ok, podías tener tu túnica y capa. Te podían despojar de tu túnica porque la túnica era como una vestimenta.
digámoslo, nosotros era como si fuese un abrigo, una sudadera, pero la capa era algo más personal. Entonces no se le podía dejar a ningún judío bajo la ley de Moisés, y lo podemos leer en Éxodo 22, versículo 6, y en Deuteronomio 24, versículos 13, nadie podía dejar a nadie sin ese cobijo, sin esa protección de la capa. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, ok, si ya te pidieron esto, dáselos. Y da más. Aunque suene difícil, aunque digas, pero ¿cómo voy a darlo si es mi pertenencia? Porque sí, pueden ser que las cosas nos pertenezcan, pero nuestro Señor Jesucristo nos invita en esta porción de que si hay algo que nos están pidiendo y podemos dar más, podemos ofrendar más, podemos servir más, podemos, claro, también perdonar más, que lo hagamos, aunque nos pertenezca. Pongámoslo en un contexto de justicia, aunque nos pertenezca la justicia, no sea correcto en ese momento cobrar la justicia y tengamos todas las cartas y podemos dar misericordia, se da misericordia. Porque es esta ley de siempre dar más. Primero, si te ofenden, déjalos que te ofendan, no respondas. Porque a debido tiempo Dios va a velar por ti, va a responder. Si te piden, no solamente des con lo que tú quieres, con lo que tienes que cumplir, siempre da más. Recordemos que Dios bendice al dador alegre. Cuando hay un corazón dispuesto a dar, no solamente en lo económico, aplica también en esta porción para todo lo que pueda hacer una diferencia, una afrenta para con los hermanos. Si nosotros podemos ser sabios y dar un poquito más de lo que se pide, eso va a ser de mucha bendición para la iglesia. Entonces, después dice, cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Los romanos, esto se menciona porque lo que hacían los romanos con los judíos. Un romano tenía la autoridad de pedirle a cualquier judío que llevase su carga por máximo una milla, es decir, 1600 metros. Y el judío estaba en el deber de cargarla, sin chistar, sin no puedo porque tengo, aún fuera el Shabbat, tenían que cumplirlo, porque si no, para empezar, en ese momento se acababa el judío. Pero era una obligación que tenían para con el pueblo romano, que casi todo el pueblo romano era ejército. Entonces, aquí les está diciendo, ok, yo sé que ustedes tienen que cumplir con esto porque estamos bajo autoridad de Roma, pero den más, vayan más allá de la milla. Entonces vemos de nuevo a nuestro Señor Jesucristo demostrándonos algo, que cualquiera puede hacer las cosas por obediencia. Cumplimos con lo que nos compete, con lo que tenemos que hacer, pero tenemos que dar ese más. Entonces tenemos que hacer esas 2 millas, la primera por cumplir con la ley, por cumplir con lo que Dios quiere, y la segunda por decisión personal. Mientras más millas vamos avanzando por decisión personal, más se va preparando un corazón para servir. ¿A quién? A nuestro prójimo. Sea que nuestro prójimo tenga el derecho de que le sirvamos o que se lo haya ganado. No, simplemente lo hacemos porque ya hemos empezado a renunciar a nuestro derecho de solamente cargarlo con una milla, y ya obtenemos la bendición de poder cargar más. Y después termina con, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Claro, se tiene que tener cuidado en algunas cuestiones. ¿Qué se toma? ¿Bajo qué pretexto? ¿Bajo qué argumento? No es nada más te tomo tu carro porque lo dice la palabra y me lo prestas. No, o sea, sí tenemos que ser cuidadosos qué uso se le va a dar, pero no tenemos que rehusarlo. No, ¿sabes qué? No, porque es mío.
porque al final de cuentas en esta porción está nuestro Señor Jesucristo diciendo, ¿sabes qué? Renuncien a ustedes. Recordemos lo que dice, cargue su cruz, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Entonces es negar lo que nosotros podríamos decir, es que es nuestro derecho, porque es lo que dice la ley, que es nuestra ley de retribución, y no decir, o sea, simplemente yo voy a estar dispuesto a dar, a servir. Entonces vemos que esto es un acto ya desinteresado. No porque haya una necesidad vamos a servir, al contrario, servimos porque hay necesidades y vamos a hacer todo esto, primero que nada, por una necesidad de nosotros, de crecer, de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y ya después también para poder ser de bendición. Después podemos ver en la segunda porción, que va a ser del versículo 43 al 47, y aquí vamos a ver el amor por el prójimo. En la primera, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, está haciendo la aclaración de, la ley dice esto, y ustedes hasta ahora han cumplido con la ley, pero yo quiero que vayan un paso más allá de la ley. Yo quiero que vayan un paso más allá de la ley, porque ustedes van a ir muchos pasos más adelante del servicio para con el prójimo. Y entonces vuelve a decir, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y decimos, ok, ¿cómo está eso? Pues Levítico 19:18 nos lo dice. Y recordemos que los judíos toman, sobre todo, está la diferencia entre los fariseos y los saduceos. Y recuerden que los saduceos se quedaban mucho con los primeros 5 libros y lo demás era como, pues sí, ahí está, pero no nos interesa tanto. Entonces, Levítico entra dentro de lo que todo judío, todo maestro de la ley conocía. Y ellos estaban acostumbrados a ello. Amo porque me amas, porque recibo de ti, porque tú me das. Que es también lo que el mundo nos dice. Pues da en la medida que te den, y cuando no, pues sabes que ten tus limitantes. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo lo vuelve a decir. Ama a vuestros enemigos. Y aquí es donde vemos un poquito lo que somos como iglesia. Amad a vuestros enemigos. Y es la parte difícil, el punto clave de esta porción que estamos viendo. Cuando nosotros pensamos en enemigos, pensamos en una guerra o tal vez en una competencia. Pero casi siempre el mundo nos enseña que es de dos. Los enemigos de nuestro Señor Jesucristo eran los fariseos, los saduceos, todos los escribas. Pero no era así de que hubiese dos bandos. Eran sus enemigos porque no querían aceptarle, pero nuestro Señor Jesucristo jamás los vio como sus enemigos. Eran a los que más les compartió de la palabra, a los que más les predicó, a los que más les instruyó, a los que más correcciones les hizo. Que no estuvieron dispuestos a aceptarlo, eso ya demuestra su corazón. Pero nuestro Señor Jesucristo jamás los vio como enemigos. Y puede ser que nosotros tenemos a alguien en nuestra vida o alguna situación que nos aflige y que nosotros no tengamos algo para con esa persona, que no tengamos nada contra de esa persona, solamente es de un bando. Pues sí, cuenta como nuestro enemigo, porque a final de cuentas se refiere a todo aquel que nos aflige, no a alguien con quien tengamos una diferencia, sino a alguien de quien recibimos esa aflicción, de quien viene a ser una carga en nuestra vida, sea de índole físico, de índole emocional. Y claro, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en esta parte es, yo creo, de las partes más difíciles, cuando dice, pero yo os digo, amad, como nuestra iglesia, a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen. Y todavía
lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando está en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también cuando Esteban está por morir, dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces viene esta cuestión de no solamente es amar a todo aquel que nos aflige, a todo aquel que resulta ser una persona difícil en nuestra vida, de tratar, de llevar, sino todavía orar por esa persona. Y aquí es lo difícil, ¿por qué? Porque tenemos dos cuestiones. La primera es que vamos a estar luchando contra nuestro egocentrismo, contra esa ley de la retribución de porque es mi derecho, porque tú tienes la obligación y tenemos que renunciar a ello. Entonces ahí viene la primera dificultad de por qué nos cuesta tanto amar a nuestro prójimo, al que nos aflige. Porque nuestro egocentrismo, nuestro yo, se sigue viendo reflejado y seguimos viviendo como si viviésemos aún bajo la ley, lo que dice Éxodo y Levítico. La ley de la retribución, cuando no, aquí ya es una ley de amor al prójimo. ¿Cómo vamos a saber que alguien es un hijo de Dios? Porque hay amor en su vida. Y parte de ese amor implica renunciar a lo que creemos que es nuestro, pero aparte otorgar gracia y misericordia para con nuestros hermanos. Ahora, aunado al egocentrismo que pueda haber, tenemos esa lucha de ese falso sentido de justicia con el que vivimos. Señor, sí, yo sé que me pides que lo ame, pero es que ya me lo ha hecho varias veces. Y entonces empezamos a contarlo como en los tribunales. Es que ya lleva tantos incidentes, ¿sí? Y no se trata de ello. De lo que se trata es perdonar hasta 70 veces 7. Lo hemos tocado esto. No porque sea, ok, bueno, ya me lo hiciste 490 veces. Se te acabó el perdón. No, sino que también es una invitación a que no la estemos contando. Realmente yo no me imagino a quién podría estar. Pues sabes que ya llevas 400 y tantas veces. Por ejemplo, llevas 400 veces. Nada más te quedan 90 o llevas 487, pues aguas porque te quedan 3 veces más de perdón y después se te acaba. No, en la práctica el perdonar día con día hace que no llevemos esa cuenta, que no sea esa carga. Y es lo que aquí nos está pidiendo también. Dejen ello si los aborrecen, si los persiguen, si los vituperan, si les ofenden, perdona. Déjalo, porque a final de cuentas yo a su debido tiempo, Dios diciendo, yo a mi debido tiempo traeré la justicia que tú estás pidiendo. Por ahora, ama, perdona, ora. Y creo que ese tiene que ser, digamos, primero es el meollo de este pasaje y tiene que ser algo que se vea reflejado en nuestras vidas. Amar a aquel que nos aflige. Perdonar. Porque podemos hablar de amor, pero hasta que no hay perdón no lo dejamos de lado. No lo olvidamos, no lo tiramos al fondo de la mar. No dejamos que ese pecado sea hecho blanco como la nieve. Y siempre lo estamos trayendo. Entonces tenemos que, primero, decidir amar, perdonar y orar por esa persona. ¿Por qué? Ahora viene lo interesante. ¿Por qué hay que hacer eso? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí, ¡pum!, con un balde de agua fría, podríamos decir. ¿Por qué? Recordemos lo que dice la palabra también. Sed santos, porque yo soy santo. No es sed santos porque a mí me agrada que sean santos. Yo soy santo, dice Jehová. Entonces tenemos que buscar agradarle, ser como el Padre. ¿Por qué? Porque ya somos sus hijos y lo está diciendo aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre, para que puedan ser reconocidos como hijos del Padre que está en los cielos. Porque si no aman a sus enemigos,
pues viven igual que el mundo, siguen viviendo igual bajo la ley de la retribución, donde amas a quien te conviene y a quien te es difícil no amar, decides no amarlo. Entonces, recordemos, somos santos, porque Él es santo. Y aquí cuando dice, para que seáis hijos de vuestros padres, para que reflejemos a quién pertenecemos, que realmente somos hijos de Dios y no tal vez nada más cristianos. Tenemos que imitar todo lo que es Dios, cómo Él se refleja en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él hace llover sobre justos e injustos. A su debido tiempo, Él da bendición tanto para justos como injustos. Entonces, nosotros, ¿por qué tendríamos que hacer algo diferente de ello? Si Dios da bendición para quien no está con Él, incluso para quien en algunos momentos blasfema el nombre de Cristo por causa de su pecado o de situaciones que está viviendo, y aún así Dios no le cierra la bendición, le sigue amando, ¿nosotros qué argumento tendríamos? ¿Por qué seguimos avanzando? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Y empieza a mencionar esto, y aquí vemos algo muy claro. ¿Cuál es nuestra recompensa? Cuando nosotros a veces escogemos una amistad, primero decimos, es que es mi amigo porque tenemos esos puntos de conexión. Decimos, es que pensamos igual, es que los dos le vamos al mismo equipo a lo mejor, o es que trabajamos en el mismo lugar. Y así vamos nosotros diciendo, es mi amigo por esto. Pero también por otra cuestión, es que él me agrada, me cae súper bien, me encanta porque siempre que lo busco está dispuesto, con una palabra, con una oración, está ahí. Y claro, cuando tú recibes eso, dices, yo por él hago lo mismo, porque él estuvo en mi momento más difícil. Y cuando llega esa persona a ese momento de dificultad, ahí estamos. Pero cuando alguien nos da la espalda, pero ya has de necesitar, te acordarás de mí, cuando tú necesites voy a hacer. Y estamos viendo, ¿cuántos no la hemos escuchado? Incluso está muy sonado. Como cristianos no debemos de creer en ello, claro está, pero la ley del karma, todo lo que te das te vendrá. Y también esa ley del karma, pues la jalaron algunas iglesias y viene la doctrina de la abundancia, de la prosperidad. Tú da y recibirás más. Karma, eso es karma. Pero como cristianos no podemos ello. No podemos vivir buscando dar para recibir. Nuestro Señor Jesucristo lo dice, mejor es dar que recibir, mejor es centrarse en dar y no estar pensando en lo que vas a recibir. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos, amamos a los que nos retribuyen, el mundo hace lo mismo. Casos muy concretos. Adolf Hitler amaba a su familia, pero odiaba no solamente al pueblo judío, odiaba a muchos otros, a la comunidad negra, a los homosexuales. Podríamos pensar en muchas personas. Vámonos a uno mucho más cercano. Donald Trump. Mis respetos al señor que le tocó la situación de pandemia y casi consiguió la vacunación casi completa de su país cuando todavía estaba en el gobierno. Pero odia a los mexicanos el señor. Y sin darse cuenta, pues no se ha dado cuenta que él es descendiente de inmigrantes, que no podría decirse a sí mismo como el gran nacionalista. Pero ahí vemos cómo se refleja nuestro falso sentido de justicia, donde decimos, es que yo soy porque
yo lo merezco, es que esto es mi derecho. Y aquí no, ¿qué recompensa tendremos en hacer eso? No, al contrario, tenemos que hacer ello para con quienes no lo dan, es decir, amar a los que nos afligen, que nos aborrecen, porque a su debido tiempo las cosas van a cambiar. Y si no, mínimo, acumulamos ascuas en su cabeza. Saludemos a los que a veces nos huyen. Seamos cordiales, corteses con quienes no lo son. Y termina esta porción de una forma maravillosa. ¿Por qué? Porque aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, da no porque la persona lo merezca. Da porque tú no lo merecías y aún así lo recibiste por gracia. Y en el versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como seres humanos sabemos que no podemos alcanzar en esta vida la perfección. Solamente cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí somos perfectibles. ¿Cómo? Porque es una invitación a luchar contra aquello que se interpone entre cumplir con el amor que Dios quiere que nosotros llevemos al mundo y con lo que nosotros queremos darle al mundo. Recordemos algo. Nuestro Señor Jesucristo modeló un amor que sirvió tanto a judíos como a los gentiles. E incluso gran parte de las sanaciones fue para el pueblo judío, pero también iban fuera, que su ministerio de forma abierta comenzó con los gentiles, muy en particular con los samaritanos. Y recordemos la querella que había entre judíos y samaritanos, que pertenecían al pueblo hebreo, pero unos no querían reconocer a los otros. Ambos pueblos venían de Abraham, pero había diferencias ahí. Y como se los mencionaba, nuestro Señor Jesucristo oró por quienes le vituperaron y le dieron muerte. Entonces, ¿cómo vamos a ver que podemos ser perfeccionados por Dios, que podemos ser perfectibles, si vivimos conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo? Basta de, pero es que ya me la hizo. No, nosotros se la hacemos diario a Dios, le fallamos y Él aún así nos perdona. Pero es que si tú supieras cómo es el hermano, Dios conoce cómo somos nosotros, nuestros corazones. E incluso a lo mejor el hermano, sí, le falla un poquito en la ira o en la soberbia, pero pudiese ser que alguno de nosotros tuviese un pecado que a ojos de humano fuese más grande, pero bien escondido, y Dios lo conoce, y aún así Dios, en su perfecto amor, tiene con bien el darnos ese favor. Entonces, tenemos que ser perfectos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En esta última frase nos recuerda, recuerden de quién son. Pertenecen ya a Dios, por tanto, tienen que transmitir la imagen, el amor de Dios. Tienen que llevar ese sello que diga, este es de Dios porque vive así, no es de Dios porque habla así, no es de Dios porque se congrega en una iglesia, no es de Dios porque lleva tantos años en la fe, es de Dios porque su vida lo demuestra, porque su vida demuestra a quién le sirve, en quién ha creído, no de boca, sino de acción, porque repito, de boca podemos decir mucho, pero en la praxis podemos estar fallando y seguir viviendo en la ley de la retribución. Cuando recordemos, todo es por gracia, ya nada es por obras. Y si recibimos gracia, misericordia y perdón de Dios, es lo que nos toca reflejar. Entonces, concluyendo, ello nos tiene que llevar a vivir una vida conforme a la medida de Cristo, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Claro, cuando estemos delante de su presencia, pero no es un proceso que
pues vivo en la tierra de esta forma y de momento cuando vea a nuestro Señor Jesucristo, ¡pum! Santidad al 100. No. Es empujar, empujar, empujar para que al momento en que estamos delante de la presencia del Señor, en ese momento podemos disfrutar de esa perfección porque ya estaremos en su presencia, delante de Él, en el lugar donde dice que ya no habrá ni dolor ni muerte. Pero la invitación hoy es amar a quienes nos afligen, a quienes según nosotros no lo mereciera. Nosotros tampoco merecíamos que nuestro Señor Jesucristo hiciese tal sacrificio por nosotros y derramase su sangre por nuestros pecados. Y sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Por amor. Si Cristo es nuestro estandarte, tenemos que amar de la misma forma, dar, perdonar, de la forma en la que Él lo hizo con nosotros. ¿Para qué? Para que seamos un reflejo del amor de Dios en la tierra, para que reflejemos que realmente somos hijos de Dios y no solamente cristianos. Porque de cristiano cualquiera se puede decir, yo soy cristiano porque me congrego, soy cristiano porque leo, soy cristiano porque hago mil y un cosas, pero es un activismo. Pero mejor es que digan, ese es cristiano porque mira cómo respondió con el que se le cerró. Yo reconozco ahí esa parte a mí, cómo me cuesta. Y es donde digo, ay, perdón Dios, porque no estoy reflejándote a ti, estoy reflejándome a mí. Y esa ley de retribución me hicieron, pues ahora va la mía y no. Entonces tenemos que vivir reflejando de quiénes somos y a dónde vamos a ir una vez terminada esta vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Amando, perdonando y orando por nuestro prójimo, incluso si nos aflige. Recordemos, el amor incondicional nos va a llevar a perdonar, a olvidar, a tirar al fondo del mar esa falta, y una vez dejando esa falta de lado, nos va a ser más fácil orar por esa persona. Uno nunca sabe. ¿Qué tal si el Pablo en nuestra vida, que hoy está permitiendo que seamos apedreados, el día de mañana esté compartiendo a alguien de la palabra porque nosotros ofrecimos ese perdón? Imagínense el canal de bendición, iglesia. Entonces, demos gracias a Dios por esto. Bendito Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites el meditar en tu palabra, Señor, porque tú pones en nosotros el entendimiento, y te damos gracias porque en esta mañana tú nos estás mostrando que tenemos que amar conforme a tu medida, no a la nuestra, que tenemos que perdonar conforme a tu forma, perdonar como tú lo has hecho con nosotros, que has tomado nuestros pecados y los has arrojado al fondo del mar. Y te damos gracias por tu palabra porque nos invita también a que sigamos viviendo en esa santidad, en esa búsqueda de alcanzar la estatura de el varón perfecto que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Y te pedimos que tú seas con nosotros, que nos ayudes a vivir esto en nuestra vida. Y si hay algo que hemos estado haciendo mal, te pedimos primeramente perdón, pero también te pedimos fortaleza para que tú nos ayudes a servirte con cada una de las áreas y podamos reflejar que realmente somos hijos tuyos, bendito Dios. Te pedimos y damos gracias por esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues buen día, hermanos. Tengan un bendecido domingo. Recuerden, ahorita ya estamos en tiempo. Está la reunión de oración. Ya saben, el link está en el WhatsApp de la iglesia. Y nos vemos 11:30 para nuestro servicio dominical. Ya saben, tendremos un tiempo muy bonito de alabanza, un tiempo de exposición de la palabra y de coinonía como iglesia. Dios les bendiga.